Vamos a seguir con la segunda parte de la clase, en donde vamos a volver a repetir los miofilamentos de la sarcómera. La mayor densidad de la banda A se debe a que posee dos proteínas, como dijimos, la banda A va a presentar la actina y la miosina, y la banda I va a presentar la actina. La actina es una proteína filamentosa que mide aproximadamente 1 micra y se va a fijar en las líneas Z en donde van a ser su origen. En el estado de reposo sus extremos no se tocan, dejando una zona más clara dentro de la banda A, y esa zona vamos a denominarlo una línea H. La miosina tiene una longitud más ancha que la de banda A, de 1,6 micras, ocupan la parte central de la sarcómera. Sus extremos no van a tocar la línea Z, están sostenidas por una proteína no filamentosa llamada titina. Y esta proteína titina va a regular la longitud de la sarcómera. Características moleculares de los filamentos contráctiles: las miosinas, que van a ser las miosinas, van a estar formadas por 6 cadenas polipeptídicas, que son 2 cadenas pesadas, que van a entrelazarse entre sí y van a formar doble hélice, que va a representar a la cola de la miosina. En los extremos de cada una de estas cadenas van a presentarse pliegues bilateralmente por forma de la cabeza. Van a presentar en esos pliegues, que serían 2 pliegues, van a presentar 4 cadenas ligeras que forman parte de la cabeza de miosina. ¿Y qué va a ser la función de esas cadenas ligeras? Controlar la función durante la contracción muscular. Como habíamos mencionado, la actina es más delgado, tiene menos peso molecular que la miosina. Está formado por actina, tropomiosina va a presentar también, y va a presentar un poquito de troponina. Acá tenemos actina, doble hélice, va a presentar tropomiosina y troponina. ¿Qué es la tropomiosina? Es una molécula enrollada en espiral que está alrededor de la hélice de la actina y en reposo tiene como función recubrir los puntos activos de la hebra de la actina, de modo que no se pueda producir la atracción entre el filamento de actina y miosina. Es decir, va a separar el filamento de actina y miosina. Entonces no se va a producir la contracción. Eso sería la función de la tropomiosina. La troponina va a estar formado por 3 subunidades que van a ser la troponina I, T y C. La I va a tener una afinidad con la actina, la T va a tener una afinidad con la tropomiosina y la C va a tener gran afinidad o gran unión con los calcios. Aquí tenemos una figura en donde vamos a tener troponina I, C y T, la actina doble hélice, la tropomiosina que actúa como que actúa como separador del filamento actina y miosina. ¿Sí? Acá tenemos, este sería el filamento delgado, sería la actina, y filamento grueso sería la miosina. Acá tenemos otra imagen en donde hay 2 cadenas pesadas que forman parte de la cola. La parte de la cabeza va a presentar 4 cadenas ligeras. Acá tenemos una figura de un filamento de actina y una sarcómera. Acá sería relajado la sarcómera y acá contraído, ¿sí? Al contraerse se van a unir los filamentos de actina y miosina, ¿sí? Vamos a hablar de la unidad motora o placa motora, que sería la unión neuromuscular por donde se va a transmitir los impulsos nerviosos, o podemos hablar de un potencial de acción. La fibra del músculo esquelético va a estar inervado siempre por fibras nerviosas mielinizadas grandes que van a originar motoneuronas grandes de las astas anteriores de las médulas espinales. Todas las fibras nerviosas, después de entrar en el vientre muscular, normalmente van a ramificarse
y estimulan entre 3 o varios cientos de fibras musculares esqueléticas. Cada terminación nerviosa forma unión que denominamos sinapsis o denominada unión neuromuscular con las fibras musculares cerca de un punto. Bueno, entonces, la unión nerviosa con la muscular, unión neuromuscular, ¿sí? La unidad motora es el conjunto formado por fibras nerviosas y fibras musculares a las que inerva, es lo que le mencioné. La cantidad de fibras musculares incluida en una unidad motora es determinante de la habilidad del músculo. En los músculos más hábiles, como lo de las cuerdas vocales, cada fibra nerviosa inerva solamente a 2 a 3 fibras musculares. En los músculos torpes, como en el tronco, una sola fibra nerviosa controla a miles de fibras musculares, motivo por el cual la respuesta es masiva y no graduada. Acá tenemos la anatomía de la placa motora. Va a tener una parte presináptica, una parte sináptica, sería la hendidura sináptica, y la postsináptica. La presináptica va a estar formada por la fibra nerviosa, que serían las neuronas. La hendidura, que va a estar entre la fibra nerviosa y el tejido muscular, que sería el botón postsináptico, que sería el músculo. Botón presináptico, neurona. Hendidura sináptica y botón postsináptico, que sería el músculo. Tenemos que conocer cómo se produce, ya hablamos de cada uno de los elementos que forma parte de la sarcómera, entonces tenemos que conocer el mecanismo de la contracción muscular. Primeramente tenemos que conocer que va a viajar un potencial de acción a lo largo del axón, que va a ir de una neurona motora hasta la terminación de una fibra muscular. En cada terminación axonal, que sería de la neurona va a liberar un neurotransmisor. ¿Qué neurotransmisor va a ser? La acetilcolina. Esa acetilcolina va a ir a actuar sobre el sarcolema. ¿Qué va a hacer en el retículo sarcoplásmico? En el sarcolema va a abrir canales de sodio, ¿sí? Con puerta química. Al abrir los canales de sodio, va a producir un ingreso de sodio dentro de las fibras musculares, y eso va a generar o va a iniciar un potencial de acción. Ese potencial de acción va a viajar a lo largo de la membrana sarcolémica, de igual manera que viajan los potenciales de acción a lo largo del axón. Ese potencial de acción va a producir una despolarización de toda la membrana sarcolémica, y gran parte de este fenómeno despolarizante se propaga también por la membrana de los túbulos T, despolarizándola. De esa forma, ese potencial de acción se va a propagar dentro de la fibra muscular hasta las triadas y cisterna del retículo sarcoplásmico. Esto va a producir como resultado que se abran los canales de calcio en el retículo sarcoplásmico, y que ese canal de calcio libere gran cantidad de calcio que estaba secuestrada en ese canal. Al liberar ese calcio que estaba secuestrado, se va a combinar con el complejo de troponina. ¿Y qué va a originar? Va a originar una fuerza de atracción entre el filamento de actina y miosina. ¿Y qué va a producir? Va a producir la contracción muscular o el proceso de contracción. Y eso va a ocurrir en milisegundos. Después de ese proceso de la contracción, los calcios son bombeados de nuevo al interior del retículo sarcoplásmico, donde van a quedar almacenados hasta que llegue otro potencial de acción o otro estímulo, ¿sí? Y esa retirada de calcio, las miofibrillas van a producir una terminación de la contracción muscular, es decir, la relajación muscular, ¿sí? Eso sería el mecanismo de la contracción muscular. Tenemos una figura donde podemos ver que hay una onda despolarizante de potencial de acción que llega por el axón motor al sarcolema, que sería esto.
ocasiona liberación de acetilcolina. Esa acetilcolina a su vez va a originar potencial de acción por todo el sarcolema, la cual se va a propagar a toda su extensión, también por las membranas de los túbulos T, que no son extensión del sarcolema hacia adentro. La despolarización del túbulo T va a provocar la salida de calcio del retículo sarcoplásmico. Ese calcio va a caer como una lluvia sobre las miofibrillas y va a producir la unión entre el filamento actina y filamento de miosina para producirse la contracción muscular, ¿sí? Tenemos que hablar también de las etapas del mecanismo del trinquete. Una molécula de ATP se une a la miosina. Esto modifica la afinidad entre la actina y la miosina y ambos filamentos comienzan a separarse. Inmediatamente después el ATP comienza a desdoblarse, pero sin separarse del adenosín monofosfato. La energía química almacenada aún no es liberada. La cabeza del puente cruzado va a recuperar su forma y su posición anterior. Se une a un sitio en la actina, la unión es débil. El ATP se va a desdoblar, va a completar ADP y monofosfato. El PI-fósforo inorgánico se libera y en este estado la unión entre la actina y miosina es fuerte. Se libera la energía del ATP. Se expulsa ADP que había estado alojado en una cavidad denominada bolsillo metabólico y se produce el golpe activo que mueve el filamento de actina otro paso hacia el centro de la sarcómera. La molécula de ATP se une a la miosina, actina y miosina se separan por la adición de una molécula de ATP y se repite el ciclo, ¿sí? Una figura de cómo se produce la contracción. ¿Qué papel tiene el calcio en la contracción? En el mecanismo químico de la contracción va a tener un papel del aumento de calcio en la sarcómera. Permite una combinación de actina y miosina. ¿Cómo se produce esa combinación? Por medio del complejo troponina-tropomiosina adosado al filamento de actina. Una de sus componentes de la tropomiosina obstruye físicamente la unión entre la actina y miosina. Los iones calcio se unen con la troponina C. El complejo troponina-tropomiosina se desforma y va a dejar interferir la unión actina-miosina para que se produzca la contracción. La contracción citosólica del calcio debe pasar 10 a 7 moles por litro, ¿sí? La relajación ocurre cuando el ion calcio es transportado activamente al retículo sarcoplásmico, proceso en el cual se consume también ATP. Y ahí se va a producir la relajación. Sería el mecanismo íntimo de los pasos que expliqué en la contracción muscular. Está hablando de cada uno. Bueno, ¿cómo va a excitarse el músculo esquelético? El músculo esquelético va a recibir el impulso por medio de tipo especial de sinapsis, denominado unión neuromuscular. Cada una de estas uniones consiste en una terminación nerviosa que terminan junto a una fibra muscular existiendo entre ellos una hendidura, como la mencioné, ¿sí? La unión acetilcolina con el receptor sería la posináptica, va a generar un potencial de acción de la fibra muscular, la cual responde posteriormente con la contracción. Una vez que se ha actuado la acetilcolina, debe ser destruida para evitar la contracción permanente. Molécula de enzima de acetilcolinesterasa es la que le elimina. Tenemos papel del calcio, ya hablamos, papel del ATP en la contracción muscular. Durante una serie de ciclos del mecanismo de trinquete, la actina y la miosina se van a separar y vuelven a unirse una y otra vez. Cada uno de estos dos estados posiblemente se relaciona con uno de estos complejos. Miosina más ATP es igual a filamentos separados. Miosina más ADP más PI es filamentos unidos, ¿sí?
Acá ya hablamos de la excitación del músculo esquelético. Tenemos